Muy buenas tardes, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El día de hoy vamos a tener el tema Empresa familiar y sus desafíos. Soy Johanny Palacios Ladines, licenciada en Administración de Empresas. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. Principios de buen gobierno corporativo es uno de los temas a tratar dentro de lo que es empresa familiar. Davis indicaba que aunque existen diversas definiciones de empresa familiar, se define como como una familia que posee el suficiente accionariado para poder ejercer el control de la empresa y poseer representación de los órganos de gobierno de dicha empresa, ¿no? El accionariado familiar, que muchas veces está dividido en acciones, participaciones de todos los miembros de la organización, está representada por el directorio, sus accionistas, su gerente general, etc. ¿Con el propósito de qué? De intervenir en las decisiones más relevantes del gobierno corporativo de la empresa. Según Bermejo, en el 2014, definía una empresa familiar como la familia fundadora, que posee, como manifestamos, una participación significativa de su capital, aquella que le permite ejercer el poder y en la que participa activamente en la gestión mediante la incorporación de órganos de algunos de sus miembros a los órganos de gobierno y frecuentemente a posiciones directivas. Cuando decimos posiciones directivas, ellos tienen su sesión extraordinaria, reunión de accionistas extraordinarias o Junta General de Accionistas anual para analizar los estados financieros, ver la forma de realizar una auditoría de las gestiones comerciales de la empresa, hacia dónde se ha encaminado la empresa, ha tenido resultados positivos la gestión del ejercicio económico, el balance a presentar, la auditoría que va a hacerse en forma externa, ¿no? Y por eso mismo, cuando es una organización, una empresa dirigida por sus mismos accionistas, que cuando tienen la reunión de juntas de accionistas, realizan la elección de quién va a estar a cargo de va a ser el director general, quién va a ser su gerente general, quién va a estar a cargo de cada área dentro de la empresa, porque normalmente cuando son empresas familiares ubican a su mismo entorno, ¿no? Y por ello mismo tienen sus sesiones, sus reuniones anuales o semestrales de acuerdo a como ellos han acordado en su junta de accionistas, ¿no? Cómo van a ser las reuniones, cuándo va a haber elecciones, etcétera. Ahora bien, ¿cómo son las empresas familiares a nivel mundial? Según el Instituto de la Empresa Familiar 2015, se estima que en Europa existen más de 17 millones de empresas familiares que generan más de 100 millones de empleos y suponen el 60% del tejido empresarial de la Unión Europea, destacándose que el 25% de las 100 empresas más importantes de la Unión Europea son familiares. Y es que las empresas familiares son generadoras de empleo y muchas veces nacen cubriendo una necesidad o por una necesidad que se quedó un familiar sin empleo, tuvieron una idea, esa idea la llevaron a cabo y luego se ve cuando pasan los años cómo va creciendo esta empresa, ¿no? De haber sido muchas veces una pequeña empresa, fue abarcando más y ya se internacionalizó y luego ya vienen las empresas competidoras y todo ello dentro de la globalización de la economía es normal,
pero hay ciertos desafíos que tienen las empresas pequeñas, que van, algunas, cuando son informales, por ejemplo, las empresas pequeñas tienden a desaparecer. Pueden haber un montón de empresas MIPE, pero cuando ya son grandes empresas, normalmente tratan de mantenerse, y para ello tienen que tener un grupo sólido de profesionales. Muchas veces se llevan a cabo con los familiares que tienen, van a las elecciones, y muchas veces ellos no están capacitados profesionalmente para hacerse cargo de las empresas, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos también de las empresas familiares a nivel mundial, tenemos que su relevancia a nivel económico y la necesidad de generar un marco que facilite que su crecimiento y desarrollo justifican que la Comisión Europea haya invitado a los Estados miembros a adoptar medidas que garanticen la supervivencia de este tipo de empresas, con especial énfasis en el mantenimiento del empleo que ésta genera, porque las empresas son generadoras de empleo. Hay muchas empresas que empiezan con 10, luego ya son 50 empleados, 100 empleados, 200 empleados, 300 empleados, y van creciendo y se van internacionalizando, y por ello es que se deben tener en cuenta muchos, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, vamos a ver por qué la importancia también de tener todo en cuenta, y en este caso en las MIPES son de 1 a 10 trabajadores y hasta 150 unidades impositivas tributarias, que son las que tienen este tipo de ingreso, ¿no? De ventas anuales hasta 150 unidades impositivas tributarias. Antes de pasar a pequeña, mediana y gran empresa, son en muchos casos MIPES, medianas y pequeñas empresas, pero que tienen dentro de su origen, que nacieron por una necesidad o porque tenían el capital y empezaron este tipo de negocio, y van avanzando y van abarcando más, pero para ello tienen que tener personal calificado, ¿no? Y eso se da a nivel mundial. En Asia, por ejemplo, la realidad no es distinta. Un estudio realizado por el año 2011, el Centro de Estudios Internos del Banco Credit Suisse sobre empresas familiares que cotizaban públicamente en mercados asiáticos, señala que estas compañías son la columna vertebral de las economías asiáticas. Y hemos visto cómo ha crecido el mercado asiático. Y por ello es importante tener en cuenta los desafíos que presentan las economías, las pequeñas empresas, ¿no? Para ir más allá del mercado nacional o local, nacional y luego internacional. Hemos visto que la pandemia ha afectado, por ejemplo, al emporio comercial Gamarra, ¿no? Y últimamente en los reportajes, ¿no? Se ve esa presión, ¿no? De volver a la normalidad, ¿no? Porque muchos negocios nadie se estimó el daño económico que nos iba a ocasionar la pandemia, porque la pandemia se ha generalizado a nivel mundial, y mientras no tengamos la vacuna, no podremos decir que el 2021 vamos a terminar con la pandemia. Tenemos, lamentablemente, para rato, mientras otros países ya van en la primera o segunda dosis, nosotros todavía vamos en la primera línea, en los médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Entonces, por eso mismo, las empresas pequeñas siempre hay capacitaciones, todo para que puedan desarrollarse y internacionalizarse, ¿no? Que esa es la finalidad, cómo competir en el mercado extranjero, qué cualidades tiene mi producto, cuál es su diseño, es una innovación, etcétera. Este mismo estudio de empresas asiáticas concluye que las empresas controladas por familia alcanzan resultados superiores a nivel mundial en comparación con las empresas controladas por una administración muchas veces externa, ¿no?
si bien es cierto, muchas empresas que han sido familiares han destacado, por ejemplo, acá en el país, hay muchas empresas que lamentablemente pasan de la primera generación creada de empresas de padres, pasan a los hijos continúan con las empresas, pero lamentablemente en la tercera generación muchas veces tiende a perderse. He conocido muchas empresas en ese sentido. Lamentablemente muchas veces los familiares ya confianza de que reciben sus utilidades año a año, ya si no están en la empresa, siempre han nombrado a algunos dentro de ellos, pero muchas veces no están capacitados profesionalmente para ocupar la gerencia, etcétera, y viven a expensas de esperar las utilidades y luego como sus utilidades no se han reinvertido, entonces muchas veces quedan allí, ¿no? Tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado, la tecnología los obliga en la globalización a entrar con mucho más técnica, etcétera. También vemos que las estadísticas demuestran que las empresas familiares se han convertido en la forma predominante de organización empresarial y sus operaciones influyen muchas veces positivamente en las principales economías del mundo. Del mismo modo, su impacto a nivel social resulta relevante debido a los altos índices de creación de empleo que generan. Como decíamos, ¿no? Una mediana empresa empieza muchas veces con 10 empleados y luego ya 11 a 50, 50, 100 y van creciendo de acuerdo a su capacidad económica y su capacidad de gestión, ¿no? Entonces, por eso vemos de que muchas veces las elecciones del directorio, o sea, de la familia que conforma esta empresa no es el adecuado porque no están capacitados. Y si están capacitados, en muy buena hora llevan a las empresas a muy buen término y hacer transacciones comerciales extranjeras exitosas, ¿no? Dentro de las empresas familiares en Latinoamérica, Latinoamérica no es diferente a lo que se observa a nivel mundial, ¿no? Vemos que no somos ajenos todos los países, Brasil, Argentina, Venezuela, todos ellas también tienen sus pequeñas y medianas empresas y sus desafíos que presentan para internacionalizarse. Vemos que desde finales del siglo XIX ya existían numerosos grupos económicos pertenecientes a empresas familiares. Esta realidad guarda relación con el proceso de globalización y crecimiento económico por el que han atravesado varios países, ¿no? Entonces, ¿cómo esta realidad del proceso de globalización y crecimiento económico ha contribuido a que varios países de este continente, debido a la liberación de mercado, el movimiento en la economía global debido a la rápida evolución tecnológica, el cambio en las preferencias de los consumidores y el proteccionismo de algunas naciones, exige que los líderes de los negocios reevalúen el desempeño de sus compañías para decidir si es el camino por el que transitar es el más adecuado. ¿Cuáles son las tendencias que definen el mercado actualmente? En el Perú nos encontramos en un contexto económico moderado, con una proyección de crecimiento del PBI de alrededor del 3%, apoyado en la recuperación minera y un mayor gasto público. Eso lo veíamos hasta el 2019, 2020, las empresas, lamentablemente todos mandaron a un confinamiento y hay empresas que han podido superar las etapas, a pesar de todo se han reinventado, pero hay empresas que tienen un modelo económico que tienen que continuar y ello se debe a que ya es su naturaleza, por ejemplo, extracción minera, agroexportadoras, etcétera, ¿no? Se espera que tengan un aterrizaje suave, con un crecimiento algo por encima del 3% también.
Sin embargo, hemos visto que la pandemia ha afectado a todos los mercados en el mundo y a los negocios que operan en ellos, ¿no? Las presiones demográficas, el aumento del populismo, ¿no? Nosotros estamos en futuras elecciones y todos nos prometen que van a generar 1 millón de empleo, que 600 soles les van a dar hasta por 6 meses, ¿no? No viendo la capacidad que tenemos ahora económicamente, no estamos igual como estábamos en marzo del 2019, prácticamente ya estamos a 1 año de la pandemia, ¿no? Y vemos los efectos económicos con las pequeñas empresas, ¿no? Que en muchos casos, por ejemplo, con lo de la gastronomía, que ya habíamos destacado tanto nacional e internacionalmente, ¿no? Y vemos una caída que ha sido fuerte, ¿no? Porque se han tenido que reducir empleos y ello conlleva a que la economía un poco, no se esperen los resultados estimados, ¿no? Esperemos que las nuevas medidas y también respetando los protocolos ayude, ¿no? A que las empresas destaquen nuevamente, que vuelva esa hegemonía que teníamos tanto en lo gastronómico, en lo minero, en lo agroexportador, porque son empresas generadoras de empleo, ¿no? Ahora bien, el populismo, ¿no? Con lo que ofrecen ahora los demasiados candidatos, porque tenemos demasiados candidatos para la presidencia de la República, algunos sin plan de gobierno, ¿no? En muchos casos para estas empresas es importante tener las reglas claras. Ahora, esta realidad guarda la relación con el proceso de globalización y crecimiento económico por el que han atravesado varios países de este continente. ¿Cómo son las empresas familiares en el Perú? Las grandes empresas familiares del país han evolucionado, influenciadas por los cambios de política económica y su capacidad de reacción frente a los nuevos desafíos generados por la globalización. Por ejemplo, vemos que muchas de ellas no han hecho el desarrollo tecnológico y aquellas empresas que no se embarquen en la transformación digital y la reevaluación constante de su modelo de negocio, pondrán en riesgo inminente su supervivencia, lo cual impactará profundamente la forma de trabajar. Y es que con esto del e-commerce, la mayoría de empresas tienen que entrar, ya sea todo digital, redes sociales, sus redes de contacto, todo ha cambiado, ya no es la empresa hasta antes de la pandemia. Si bien es cierto que hay muchas empresas han implementado tecnología, pero muchas veces las cabezas, los dueños de las empresas, no están capacitados tecnológicamente, ¿no? Y entonces ello les trae consecuencias que son negativas para sus negocios, porque se acostumbraron por decir que el cliente llegara a la empresa o el cliente lo llamara por teléfono y ahora son muchas formas, ¿no? De llegar al cliente. Antes de que otro llegue, ya uno debe haber llegado al cliente con una propuesta, ¿no? Me compras esto, lo otro. ¿Qué es lo que más por ejemplo, ha destacado en la pandemia? La venta de instrumentos médicos, la venta de tecnología como las PC, los diferentes tipos de tecnología que van en beneficio de las mismas empresas, ¿no? Y nosotros vemos una reducción de la confianza en las instituciones con el problema de la corrupción, ¿no? Por eso mismo, las políticas, las empresas familiares en el país han sido influenciadas por los cambios de la política, ¿no? Lamentablemente afecta las posiciones, las políticas. Entre las empresas familiares que más destacan en el Perú, tenemos la Compañía de Minas Buenaventura, Benavides, principal grupo minero nacional de Minas Buenaventura,
ese nombre le puso porque dicen que en la Plaza San Martín habían las gitanas que leían las manos y le decían, te doy la buena aventura, ¿no? ¿Qué es lo que te espera? Entonces le pareció simpático el nombre y le colocó el nombre de Minas Buenaventura. Y de Ingeniería de Minas participa en la privatización de yacimientos. Se asocia con Newmont Mining en Yanacocha, crecimiento de las exportaciones de oro en Yanacocha. Luego tenemos Ferreiros, importa bienes de consumo y maquinaria. Posee industrias farmacéuticas. Luego vende las farmacéuticas y continúa el crecimiento gracias al boom minero. ¿Cómo están respondiendo las empresas peruanas ante este nuevo escenario? Las empresas peruanas están respondiendo de múltiples formas, algunas desde una mayor evaluación de las necesidades de sus clientes en respuesta a cambios significativos en los hábitos de consumo, o bases de clientes completas, otras empezando a embarcarse en la transformación digital, y en métodos de trabajo que fomentan la innovación, agilidad, y hay quienes naturalmente están poniendo mayor énfasis en el control de riesgos, ¿no? Tanto cibernéticos como de uso de datos, de cumplimiento, etcétera, y fortaleciendo sus gobiernos corporativos. Sin embargo, es frecuente que dichos temas no son abordados con una visión de mediano y largo plazo, sino de una forma reactiva en respuesta a amenazas ya inminentes. ¿Cómo deberían abordar las empresas estos constantes cambios tecnológicos? ¿Cómo? Las empresas deben experimentar, implementar y aprender nuevas tecnologías, pero siempre con el foco de creación de valor para los grupos de interés. Muchas de las organizaciones actualmente están adoptando tecnologías en proceso de maduración, como la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, entre otras. Si se implementan estas correctamente, también deben considerar que los cambios generados por la tecnología son multidimensionales, en el sentido que solo cambian rápidamente las herramientas utilizadas para entregar productos y servicios, sino que también la conducta y experiencia de los consumidores, si lo vemos, ¿no? El consumidor últimamente se ha vuelto más exigente, ¿no? Exige más de la calidad, la duración del producto, el precio del producto, qué innovaciones tiene ese producto, ¿no? Cómo ha sido mejorado, en qué se va a ver beneficiado si es que él adquiere ese producto. Ya no es el consumidor antiguo que compraba, salía y compraba automáticamente. Ahora mira el producto, lo observa. Por ejemplo, si es una PC, una laptop, el papá quiere comprarle una sencilla, pero no, el alumno dice, no, yo necesito estudio ingeniería y necesito que tenga estos programas, que tenga esta capacidad, si no, no va a tener una buena memoria, no puedo poner datos, etcétera, ¿no? Entonces, por el mismo hijo ya el padre va aprendiendo, ¿no? De lo que tiene que adquirir, porque si no, él iría donde venden las laptops, iría y compraría la primera, y sin embargo esa no sería de utilidad para lo que su hijo la necesite. Igualmente, así es en los negocios, ¿no? Yo puedo dedicarme, por ejemplo, al bordado de ropa vía la computadora, pero si la computadora no tiene la capacidad de captar imágenes, desarrollar para el corte, etcétera, diseño, todo, entonces no me va a servir. O sea, si yo no me capacito como empresa, no voy a llegar a ser gran empresa como yo quiero internacionalizarme. Esa es una parte de los desafíos de las empresas pequeñas. Para crecer tienen que tener capacidad y también no solo de los medios económicos, sino
la tecnología que debe tener su empresa. ¿Y qué rol juega el capital humano ante las megatendencias? La forma en la que trabajamos está transformándose rápida y significativamente el impacto que tendrá el avance tecnológico, ¿no? Entonces, vemos cómo empresas que tenían un accionariado familiar, luego se va vendiendo el 50% a otras empresas empresas van absorbiendo o van haciendo escisión de esas empresas, van fusionándose, todo es cambiando, ¿no? Se van reforzando en algunos momentos también la empresa no da para más y entonces ve que es mejor vender a que perderlo todo, ¿no? Porque llegó quizás a su tercera generación y esta tercera generación no aprovechó los buenos momentos de la empresa, sino simplemente se repartían utilidades y no hubo reinversión, ¿no? Entonces la empresa no creció ni tecnológicamente, quedó como algo, como si fuera una máquina de escribir, cuando ya vamos pasando varios procesos en la tecnología. Es igual, ¿no? Se queda en el tiempo, ¿no? Y realmente tienen que avanzar las empresas, crecer, y para crecer tienen que vencer muchos desafíos. También tenemos el grupo Brescia, grupo diversificado en minería, en comercio, en industria, en hotelería, en terrenos. Se deshace, como comentaba, se deshace varias empresas industriales y participa en privatizaciones y se asocia con el Banco Continental, que es el segundo más importante del país. Otra de las empresas, ¿no?, que empezó con una bodega en Miraflores y se ha ido creciendo mientras otros decían ajustar costos, menos espacio, él crecía, se enfocaba más en el cliente, ¿no? En las nuevas tendencias del cliente, ¿no? En darle mayor satisfacción al cliente, cómo fidelizar a su cliente, ¿no? Wong aprovecha la quiebra de los viejos supermercados limeños, ¿no?, para expandir su participación en el mercado. Y los supermercados Wong se expanden por la ciudad de Lima, ¿no? Y después se van expandiendo ya a otras ciudades. Crean supermercados Metros, compran la empresa agroindustrial Paramonga, venden luego el negocio de los supermercados Metro, los venden a Cencosud, la empresa chilena, ¿no? Que el grupo chileno que los ha adquirido, ¿no? Pero mantienen su mismo logotipo, metro, su sistema, porque ha sido uno de los que ha generado bastante empleo en la ciudad de Lima y también en otras ciudades del país donde funciona Metro. ¿Cuáles son las características de las empresas familiares? Dentro de las características de las empresas familiares tenemos un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso, no? La mayoría de accionistas, ¿no?, tienen el compromiso por valores, porque heredaron esa empresa de sus padres, de continuar con el mismo negocio, pero también ampliando, ¿no?, hacia lo nuevo, hacia lo que se ha diversificado, lo que los ha obligado la globalización, ¿no? Y para ello tienen que tener conocimientos, ser flexibles, ¿no? Planeamiento no solo a corto, mediano, sino también en el largo plazo, ¿no? Muchas empresas, quizás empresas familiares que empezaron bien, pero luego entraron en un desconocimiento de todo lo que implica la globalización y no crecieron a ese ritmo, ¿no? Y vemos que el año pasado fue como decir su espada, ¿no? Que allí empezó la pandemia y ¿qué hacemos, no? Mientras otras empresas ya tenían un plan B, ellos recién comenzaban a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cómo nos reinventamos? Y eso le sucede a uno también profesionalmente, ¿no? ¿Qué hago ahora en este momento? ¿No?
no, que yo esto es lo que sé y eso, no, ya la persona, igualmente las empresas se tienen que reinventar y muchas de ellas lo han hecho y con grandes satisfacciones, ¿no? Porque si no podían llegar, por ejemplo, con la mayoría de restaurantes de Lima, ¿no? Que no podían llegar a los clientes, pues hago delivery, ¿no? Y comenzaron a hacer un buen delivery respetando con todos los protocolos, ¿no? Y entonces han sabido ajustarse, quizás reduciendo un poco, igualmente como les han exigido 20, 40%, la cantidad de personal, o algunos han mantenido su mismo personal, pero se han reinventado, han tratado de llegar a ese mercado que quizás no se movía mucho, ¿no? Y ahora uno puede encontrar el, los platos, ¿no? Ya no pide uno la lista de platos del día, ¿no? Sino ya está uno con su celular, ubica el QR y ya tiene toda la lista de los platos del día, el costo, ¿no? Entonces, todos tenemos en algún momento que reinventarnos, volver a empezar, y empezar de cero no es malo, porque muestras tus capacidades, tus actitudes, tus cualidades que uno tiene, ¿no? Porque realmente no te puedes quedar en el pasado ya, como dicen, pisado. Tienes que mirar para adelante y decir, esto es lo que voy a hacer, este es mi nuevo plan, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, lógicamente, está en uno mismo, y así es las empresas, ¿no? ¿Cómo se reinventan? ¿Qué plan tienen? ¿Cuál es su nueva mira? ¿Cuál es su visión que tenían al inicio? ¿Cuál es su visión en el ahora? ¿Cuál es su misión en el presente, no? Entonces, así es como se mueven las empresas. Tienen que hacer un planeamiento a largo plazo, tienen que tener una cultura estable y tienen que tener rapidez en las decisiones, porque si hoy día quiero cambiar, ya no como estábamos trabajando, y voy a esperar a convocar a una junta dentro de 3 meses, ya fui, porque ya todo va cambiando. El capital que tenía hace 3 meses ya no es el mismo valor que es ahora. Una, porque el dólar subió. Dos, porque las condiciones económicas, alguien me ganó en la idea y ya esa idea tengo que desechar. Las decisiones, por eso se dice, tienen que tener rapidez en las decisiones. ¿Y cuáles vendrían a ser esas desventajas? ¿Cuáles vendrían a ser esas desventajas? La rigidez, los desafíos comerciales, la sucesión, los conflictos emocionales, el liderazgo, la legitimidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de sucesión, las sucesiones en las empresas muchas veces dependen de los lazos consanguíneos, ¿no? Que una tercera persona no puede ingresar, por decir, a ser parte de la gerencia o de la administración, y muchas veces la sucesión de quién va a heredar luego el puesto, la gerencia, no está bien definida. Cuando, por decir, fallece el patriarca de la empresa y los demás quedan como huérfanos, ¿no? Una empresa sin cabeza, ¿no? Porque están esperando quién asume el riesgo, ¿no? Eso no, porque mejor esperamos las elecciones y se perdió tiempo, ¿no? Cuando ya deberían estar definidas, ¿no? A suceder esto, sigue fulano, mengano, etcétera, porque es necesario la continuidad del negocio, la continuidad de la empresa, ¿no? No podemos quedarnos, o conflictos emocionales, ¿no? Ingresa un pariente y que por qué le van a pagar más a él, que en esa época que él o ella trabajaba, no tenía esas consideraciones, etcétera. ¿Por qué le van a pagar más un porcentaje de ventas, un porcentaje más en el sueldo? Son criterios a veces que llevan dentro de la misma organización de las empresas familiares, traen desventajas porque traen animadversión entre ellos y lógicamente en una reunión, en vez de ver las posibilidades de crecimiento, se enfocan
a problemas internos, ¿no? Como empresa, ¿no? Como empresa familiar, que a fulano le pagan más, eso no era cuando estaba fulano, y no, y se pierde tiempo, ¿no? Cuando debería estarse definiendo situaciones más importantes dentro de la empresa, cómo, con qué productos puedo llegar al mercado extranjero, cuál es mi competidor más cercano, ha variado estos productos que tengo, puedo ofrecer de tal mercado, se pueden adquirir mejores equipos, etcétera, de lo que esté dedicada a esa empresa, ¿no? Y se enfrascan en esos conflictos que solo le hacen daño a la misma organización. El liderazgo, que muchas veces no hay un líder, ¿no? Dentro de la organización. Todos están buscando a quién, y muchas veces no están capacitados profesionalmente. Muchas veces es necesario recurrir a un externo, ¿no? A un empleado externo que pueda entrar dentro de la organización con ciertas consideraciones, pero también ciertas limitaciones, porque muchas veces tiene que depender de, no tiene capacidad de decisión, o muchas veces este gerente o administrador que entró tiene la capacidad de decisión y tiene decisiones muy acertadas, ¿no? Que llevan a buen manejo del negocio. Se dan diferentes casos, ¿no? Dentro de una organización, ¿no? Que muchas veces se llevan por profesionales dentro de la familia que sí llegan a destacar y cumplen su función encargada dentro de la misma empresa, ¿no? Como directivos, con sus accionistas, con sus empleados, en el trato que le dan a sus empleados. Pero muchas veces también si escogen a un gerente a dedo que no ha estudiado y no sabe, entonces son los problemas que se vienen de falta de responsabilidad, asisten cuando quieren, tratan mal al personal. Se nota en muchas empresas y lamentablemente con consecuencias negativas para toda la organización. Y como lo comentaba, otra característica de las empresas familiares es quién dirige la organización, a quién encargamos la organización. ¿Está preparado esa persona? Quizás cuando empezaron el negocio tenían la capacidad de gestión, estaban muy capacitados, orientados al desarrollo de la empresa, pero luego se quedaron, como decir, en una etapa que ya pasó, ¿no? Que no se innovaron, no crecieron, ¿no? Y como se dice, profesional que no crece muere, efectivamente, y hacia ese camino va la empresa, ¿no? Entonces, por eso se dice, un aspecto importante que caracteriza a una empresa familiar es quién dirige la organización. En la primera etapa, dentro de las características de las empresas familiares, en la primera etapa es el fundador, que se caracteriza porque la dirección le ejerce el emprendedor, ¿no? El cabeza de familia, el de la idea de negocio, el que supo cómo gestionar y cómo hacer su capital, ¿no? Es quien mantiene él la toma de decisiones y traza la visión, objetivos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, y estrategias, cómo lo voy a hacer, ¿no? Y estrategias futuras. En la segunda etapa de las características de la sociedad, ya es la sociedad no del fundador, sino la sociedad de hermanos, o sea, los hijos del fundador. El fundador cede el poder a sus hijos. En esta fase se integran profesionales muchas veces. Hemos visto empresas que han destacado a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, AG, ¿no? Cola Real, Bicola, cómo empezó en el patio de su casa y cómo ha destacado, cómo ha ido creciendo, ¿no? De 2 ingenieros químicos, porque comenzaron a hacer fórmulas y en el patio de su casa, en las botellas de cerveza y luego en mítines y en manifestaciones, etcétera, iban colocando el producto hasta que ya llegaron
a México, a España y a otras ciudades, ¿no? Y ello se debe que también integraron ya a sus hijos profesionales en la dirección de la empresa, y eso es la importancia de tener profesionales capacitados, ¿no? Para que se integren en la dirección de la empresa, iniciándose una etapa, justamente la segunda etapa de profesionalización. Y en la tercera etapa tenemos el consorcio de primos, que lo constituyen los nietos, ¿no? Dicen que una empresa existe con el fundador, la segunda etapa con los hijos, y la tercera etapa que si no la salvan, o sea, si los nietos no están preparados, muchas veces ya las empresas tienden a desaparecer. Y esta es la más compleja, porque en cuanto a la coordinación, si la familia no está alineada con la visión del fundador de la empresa, corre el riesgo de morir, ¿no? Y lo manifestaba, el riesgo de morir, ¿por qué? Porque ya no, ellos no ven la visión que tuvo su fundador o su abuelo, porque los hijos gozaron de la empresa, pero muchas veces ya los nietos no vieron esa visión que tuvo su fundador. Y por eso se dice que la empresa corre el riesgo de morir. Por ello, es importante que la transferencia de poder sea ordenada y estratégica, ¿no? O sea, siempre colocar en los puestos directivos a las personas más idóneas, ¿no? No por rasgo de parentesco, porque es mi sobrino engreído y yo lo voy a poner allí, no. Tiene que haber estudiado algo, haber destacado fuera, porque no solamente estudia e ingresa a la empresa, ¿no? Sino cómo han sido sus pasos para llegar a ser un buen profesional, ¿no? Cómo ha destacado dentro de la misma universidad y cómo ha destacado ejerciendo puestos gerenciales dentro de otras empresas antes de ingresar a la empresa familiar, ¿no? Que se le confía es un bien que tiene a sus accionistas esperando una rentabilidad que debe ir de acuerdo a lo que se espera, ¿no? Los empleados, cómo trata a los empleados, ¿no? Para que los colaboradores también pongan su grano de arena en el crecimiento de esta empresa, ¿no? Porque la empresa es de todos, no solamente de los dueños, sino también de los trabajadores que dedican su tiempo, su día a día, para ver crecer a su empresa, ¿no? Ahora, por ello es importante que la transferencia de poder sea ordenada y estratégica. Una empresa familiar, como lo indicábamos, tiene la primera generación, que es la generación fundadora. Luego tenemos la segunda generación, que es la generación de los hijos del fundador o la generación de hermanos. En la primera generación tenemos la etapa de la creación de la empresa, preocupaciones, supervivencia, cómo voy a continuar, cómo voy a pagar los créditos, cómo hago crecer a mi empresa, son las ideas, la visión que tiene el fundador. Pero en la segunda generación ya es la etapa de profesionalización de la empresa, definir estrategias, estructuras, cómo se van adecuando a los nuevos tiempos. ¿Y cómo es el gobierno corporativo? La empresa familiar requiere la adopción de un programa gradual o protocolo familiar, como cuánto debe ganar el accionista familiar que trabaja en el negocio, llegar a un consenso, ¿no? Porque cuando solamente se dictamina o se indica al contador, fulano va a ganar tanto, luego cuando hay las juntas generales de accionistas y están el director y todos los dueños de las acciones de la empresa, comienzan los problemas internos. ¿Cómo debe evaluarse y promoverse a los empleados familiares que también ocupan puestos? ¿Qué puesto debe ocupar un familiar dentro de la organización? Es de suponer que esté calificado para el puesto. ¿Cuál es la naturaleza del consejo familiar? ¿Cuál es el comportamiento de código, valores y ética familiar, ¿no? Porque allí se nota en las reuniones, ¿no? Cómo es el comportamiento de cada accionista,
¿no? Que es miembro de esta organización, cuáles sus valores, cuáles son sus éticas. También se debe tener en cuenta cuál es el número máximo de familiares que pueden participar en el negocio, porque pueden ocurrir diferencias, no, yo lo pienso hacer así y tú no me impongas porque tú estás en otra área, y se crean los conflictos emocionales dentro de la organización de familiares que quizás están preparados, pero pueden haber conflictos dentro de ellos, celos profesionales, etcétera, o como también pueden llegar a buenos acuerdos. O sea, depende, ¿no? De los criterios, los valores, cómo ha sido su ética familiar. Cuando vemos los desafíos que enfrentan las empresas familiares a lo largo de su trayectoria, independientemente del rubro, son los mismos. El proceso de sucesión del líder de una generación a otra, la profesionalización del negocio que contribuye a que sea sostenible en el tiempo y la creación de sistemas de gobierno familiar que tengan como máxima representación un gobierno corporativo que favorezca una adecuada administración de la empresa. Hemos terminado nuestra charla magistral, nuestra conferencia magistral. No sé si hay preguntas, voy a verlas en un momento para contestar. Tenemos que ver siempre que las empresas familiares representan en estos momentos y tienen uno de los mayores desafíos, ¿no?, que se les ha presentado a raíz de la pandemia, y que no solamente es en nuestro país, sino esto ha traído implicancia a nivel mundial, ¿no? Entonces, no es copiar cómo resolvieron, sino es mirar otros entornos, ¿no? Y también ellos tienen otros modelos económicos, pero también tienen empresas pequeñas, ¿no?, que mueven su economía. Si no hay preguntas, damos por terminado nuestra conferencia. Muy buenas tardes.